Dicen que algunos nacen fuertes, otros deciden serlo. Esta historia no es sobre talento, ni sobre suerte. Es sobre dolor, resistencia, disciplina, y sobre un hombre que lo tuvo todo en contra. Si alguna vez pensaste que era tarde, que no podías más, que tus heridas te definen, esta historia es para ti. No todos los héroes usan capa, algunos usan cicatrices. Esta es la historia de David Goggins. Goggins nació en 1975 en Buffalo, Nueva York. Desde niño vivió un infierno. Su padre era abusivo y lo obligaba a trabajar noches enteras en una pista de patinaje, privándolo de una infancia normal. El miedo y la violencia fueron parte de su día a día. A los 8 años ya conocía el dolor como pocos. Esa infancia forjó un carácter endurecido, pero también lo llenó de inseguridades. No era el más fuerte, ni el más listo. Pero algo dentro de él no se rendía. A los 14 años vivía con su madre en la pobreza. Tartamudeaba, tenía sobrepeso, era el blanco constante del racismo y el bullying. Se sentía invisible, y peor, se sentía roto. En la escuela lo consideraban un fracaso seguro. Pero dentro de ese niño había una rabia silenciosa, una energía que aún no sabía cómo canalizar. Mientras otros lo ignoraban, él empezaba a imaginar algo más grande, un futuro donde pudiera enfrentarse a todo lo que lo había roto. Su primer gran objetivo fue convertirse en Navy SEAL. Pero el camino era brutal. Falló el examen de ingreso más de una vez. Su cuerpo no estaba listo. Pesaba más de 130 kilos. Comía donuts y trabajaba fumigando cucarachas. Era fácil rendirse, pero no lo hizo. Decidió que si su mente era su peor enemigo, también sería su mejor arma. Y empezó su transformación. Día a día, golpe a golpe, sudor tras sudor. El cambio no fue rápido, pero sí fue real. En solo 3 meses bajó más de 45 kilos. Estudió como nunca antes. Entrenó como si su vida dependiera de ello. Y entró. Lo logró. Fue aceptado en el entrenamiento de los Navy SEALs. Pero ahí no terminaba la historia. Durante el proceso, se rompió múltiples huesos, falló entrenamientos, casi muere por problemas cardíacos, y aún así volvió. No 1 ni 2, 3 veces. Nadie lo obligaba, pero él tenía una promesa consigo mismo: no rendirse jamás. Para Goggins, el verdadero enemigo no era el dolor físico, era la mente. Esa voz interna que te dice: para, no puedes, esto es suficiente. Él aprendió a callarla, a dominarla, a convertir el sufrimiento en su hogar. Mientras otros huían del dolor, él lo buscaba. Mientras otros evitaban la incomodidad, él la transformaba en disciplina. Y poco a poco, esa mentalidad lo separó del resto. No era talento, no era fuerza, era decisión. Terminó convirtiéndose en uno de los pocos afroamericanos en completar el entrenamiento SEAL, los Rangers del Ejército y la Fuerza Aérea Táctica. Un récord histórico. Pero eso no era suficiente. Quería más. Quería demostrar que la mente humana es capaz de lo impensable. Así que empezó a correr ultramaratones, carreras de más de 100 kilómetros, sin parar. En muchas, corría con fracturas, con sangrado, deshidratado, y seguía adelante. En una de sus primeras ultramaratones corrió 160 kilómetros sin preparación. Terminó con los pies destrozados, los riñones casi colapsando y los músculos completamente inflamados. La mayoría habría parado, pero él no. Dijo: el cuerpo aguanta más de lo que creemos. El problema es que nos rendimos en la mente mucho antes de llegar al límite. Esa carrera no solo lo llevó al hospital, lo llevó a otro nivel de conciencia, a otro tipo de fortaleza. Para él, cada día era una batalla. Contra la comodidad, contra la excusa, contra esa parte de sí mismo que aún quería parar. Y cada día la ganaba con un simple principio: mostrar resultados, no hablar, no quejarse, no buscar compasión, solo hacer. Porque mientras muchos hablaban de metas, él ya estaba en el camino. Mientras otros posponían, él ya había terminado.
Su vida se convirtió en una guerra contra el promedio. Goggins creó su propia regla, la regla del 40%. Según él, cuando crees que ya no puedes más, solo has usado el 40% de tu potencial. El otro 60% está ahí, esperando a que lo desbloquees. ¿Cómo? Con disciplina, con compromiso, con incomodidad voluntaria. Él se levantaba a las 4 a.m., corría decenas de kilómetros, entrenaba sin excusas, y lo hacía cada día. No por gloria, no por aplausos, sino porque sabía que aún no estaba terminado. No buscaba motivación, buscaba propósito. Y ese propósito era simple: superarse a sí mismo, cada día, cada kilómetro, cada obstáculo. Para Goggins, la verdadera batalla no era contra los demás, era contra su yo más débil, contra ese niño herido, contra ese adolescente inseguro, contra ese adulto lleno de dudas. Y esa batalla se libraba en silencio, sin cámaras, sin aplausos, solo con voluntad. Uno de los momentos más impactantes de su vida fue cuando corrió una carrera de 100 millas, con los pies fracturados y el cuerpo sangrando internamente. ¿Por qué no se detuvo? Porque entendía que el dolor es temporal, pero rendirse deja cicatrices para siempre. Terminó la carrera arrastrándose, y con esa imagen probó que el límite no está en el cuerpo, está en la mente. Goggins no solo corría, también escribía. En su libro Can't Hurt Me abrió su alma, contó su historia sin filtros, y con cada página motivó a millones. No para que lo imitaran, sino para que se enfrentaran a su propio espejo, para que entendieran que todos llevamos una guerra por dentro, y que esa guerra solo se gana con verdad, con esfuerzo y con disciplina. A través del dolor, encontró claridad. Mientras corría cientos de kilómetros en el desierto o en las montañas, su mente se liberaba. Entendió que en la incomodidad estaba la verdad, que al alejarnos de la facilidad, encontramos quiénes somos realmente. Por eso decía, sé incómodo cada día, porque ahí es donde creces, ahí es donde te formas. No tenía superpoderes, no tenía genética especial, solo tenía algo que pocos cultivan: determinación. Si algo no sabía, lo aprendía. Si algo dolía, lo enfrentaba. Si algo fallaba, lo repetía hasta que saliera bien. Su vida fue una serie interminable de decisiones difíciles, y en cada una eligió no rendirse. A lo largo del tiempo, muchos le preguntaron cómo encontrar motivación, y su respuesta siempre fue brutalmente honesta. No necesitas motivación, necesitas disciplina, porque la motivación va y viene, pero la disciplina te construye incluso cuando no tienes ganas. Goggins creía que todos tenemos una llamada interna, una voz que nos empuja a hacer más, pero la mayoría la ignora, se distraen, se quejan, se rinden. Él, en cambio, escuchó esa voz y la convirtió en fuego, un fuego que lo quemaba por dentro, pero también lo hacía avanzar. Su entrenamiento mental era tan intenso como el físico. Le hablaba al espejo, se repetía verdades duras, se grababa mensajes, se recordaba todo lo que había superado, no para alimentar el ego, sino para reforzar su identidad. Porque entendía que en los momentos de duda, lo único que te sostiene es quién crees que eres. Muchos lo ven como un símbolo de fortaleza, pero él siempre lo dejó claro: no es un modelo a seguir. Es una prueba viviente de lo que puedes lograr si estás dispuesto a pasar por el fuego. No importa cuán roto estés, no importa cuántas veces hayas fallado, si decides levantarte una vez más, ya estás ganando. Una de sus frases más poderosas es: conviértete en alguien tan duro de destruir que ni siquiera tú puedas rendirte. Esa fue su filosofía: construirse desde adentro, blindar su mente y forjar un carácter capaz de resistir lo que venga, no para ser invencible, sino para no rendirse jamás. En un mundo que premia lo fácil, Goggins se volvió adicto a lo difícil. Mientras muchos buscaban atajos, él elegía las rutas más duras, porque ahí encontraba su verdad, porque sabía que solo en la incomodidad se forjan los grandes. Y él no quería ser promedio, quería ser imparable.
Nunca buscó fama. No le interesaban los trofeos. Lo único que quería era ser mejor que ayer. Su competencia era consigo mismo, y cada día era una oportunidad para vencer su versión anterior. Por eso, incluso después de tantos logros, seguía entrenando como si fuera el primer día. ¿Y qué pasaba cuando fallaba? Se levantaba, aprendía, se volvía más fuerte, porque entendía que el fracaso no es el final, es parte del camino, y que cada caída tiene un propósito: enseñarte lo que aún necesitas conquistar dentro de ti. Goggins decía que todos tenemos una cookie jar, una jarra de galletas. No literal, sino mental. Cada vez que superas algo difícil, guardas una galleta ahí. Y cuando las cosas se ponen duras, puedes abrir esa jarra y recordarte de lo que eres capaz. Él la usaba en cada momento crítico. Para él, la identidad no se encuentra, se construye. Cada decisión, cada esfuerzo, cada día difícil, todo suma, todo moldea. Por eso, insistía, si quieres respeto, gánatelo. Si quieres fuerza, constrúyela. Si quieres ser libre, enfréntate a ti mismo sin excusas. ¿Dónde estaba su motivación? En su pasado, en todo lo que sufrió, en cada cicatriz, en cada persona que lo subestimó. No buscaba venganza, buscaba redención. Y la encontró, no en aplausos, sino en el silencio de sus carreras, en el dolor de sus entrenamientos, y en la paz de saber que no se rindió. Goggins demostró que el dolor puede ser maestro, que las heridas pueden ser mapas, y que cada obstáculo es, en realidad, una oportunidad para conocerte mejor. No se trataba de resistencia física, se trataba de dominio mental, de aprender a sufrir con propósito. Muchos lo veían y decían, «Está loco», pero él respondía, «¿Y qué? Prefiero estar loco, si eso significa no vivir como un esclavo de mis excusas». Para él, la cordura era conformarse, y la locura era buscar siempre más. Cada amanecer era una oportunidad, cada noche una evaluación. ¿Hice lo suficiente? ¿Pude haber dado más? Esa mentalidad lo mantenía en movimiento. No necesitaba validación externa. Su mayor juez era el espejo. Y ahora, si tú estás escuchando esto y sientes que no puedes más, recuerda, no eres débil. Solo estás descubriendo tu fortaleza. Dentro de ti hay fuego, hay poder, hay decisión. Solo necesitas prender la chispa. Y si crees que es el momento de escribir tu propio destino, comenta «Yo puedo». Y que nunca se te olvide, siempre serás el mejor proyecto de tu vida. Nos vemos hasta la próxima.